entonces con este espacio, darles las gracias a la invitación que nos hace la Universidad Autónoma y a esta bonita alianza con Universidad del Valle para esta muestra. Vamos entonces a ir ingresando ya a una discusión, a una profundización más académica sobre este tema. Y vamos a empezar con el concepto de memoria histórica. Y para nosotros es un concepto muy importante y que hemos estado retroalimentando a partir de esta investigación que hemos hecho para esta muestra museográfica. Y quisiera empezar con una cita de un cuento que se llama Funes el Memorioso, de Jorge Luis Borges, que fue publicado en 1942. Este cuento es muy bonito porque nos narra una historia de Ireneo Funes, que es un joven que después de que sufre un accidente, él queda paralítico y adquiere una memoria perfecta. Y él puede recordar con detalle cada cosa, cada momento que ha vivido, cada hoja que se ha caído de un árbol, cada sensación, él no olvida nada. Entonces dice esta cita, más que recuerdos tengo yo solo los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Por otra parte, pues ya vamos más hacia la historia y Holbach nos dice que la memoria de una sociedad se extiende hasta donde ella puede, es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos de que está compuesta. Elizabeth Jaylin nos dice que la memoria como eje de construcción de identidades colectivas, pues es esencial precisamente en este ejercicio eh, donde pues podemos ver a los pueblos viviendo situaciones como las que hemos identificado en este proceso investigativo. Por otra parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica nos dice que la memoria histórica es un vínculo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Pues este tipo de reflexiones nos acercan precisamente a la naturaleza de la memoria, el pensamiento, a la percepción humana, ¿sí? Y llevar a una reflexión donde nosotros podríamos decir que es necesaria esa memoria para la justicia ambiental y también que la memoria es parte de la construcción del futuro y en este contexto la memoria histórica en el contexto de paz pues no solamente se limita a recordar qué fue lo que pasó, sino que también nos lleva a pensar o a usar estos recuerdos, estas vivencias para imaginar nuevas relaciones con el territorio. Como mencionaba la profesora Marcela, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoce en 2019 a la naturaleza como una víctima silenciosa en el contexto del conflicto. Eh, También, pues, digamos que el marco en el que ello se da es el reconocimiento de las víctimas, la ley de víctimas y restitución de tierras del 2011, pero también reiteradas sentencias desde el 2016 que han reconocido a la naturaleza diferentes ríos, ¿sí? Como el Atrato, la Plata, Conveima, el Cauca, el Oso de Anteojos, la Amazonía, el Páramo de Pisgua, como entidades que son sujetos de derechos. ¿Sí? Cuando hablamos que la naturaleza es sujeto de derecho, no la estamos equiparando, ¿sí? Con, digamos, esta abstracción humana de, digamos, una persona, un ente, sino que como colectivo, ¿sí? Un sujeto colectivo de derechos y que depende realmente de nosotros como colectividad. En el comunicado entonces 009 del 2019, cuya imagen se está proyectando allí en este momento en pantalla, pues allí se reconoce entonces como víctima silenciosa al medio ambiente. Hablar de los orígenes del conflicto armado en Colombia, pues digamos que no es una sola causa. Podemos tener múltiples escenarios del conflicto y tenemos, por ejemplo, la violencia bipartidista, la desigualdad social y
un conflicto por la tierra que es prolongado en el tiempo, ¿sí? Que desde hace más de un siglo vemos que este ha sido el eje sobre el cual se han desatado muchas situaciones en Colombia, la tierra o el territorio, la construcción de territorio, de territorialidad, pero también estos procesos que tienen que ver con el poder y el manejo precisamente dentro de los territorios, ese control y también pues tenemos intereses transnacionales en nuestros recursos naturales, el narcotráfico, minería legal e ilegal, también políticas de Estado que han privilegiado intereses foráneos y pues el incumplimiento de múltiples acuerdos en el marco del acuerdo de paz. Entonces, tenemos que esos orígenes del conflicto pues van en muchas direcciones, que no es algo lineal ni ascendente, sino que digamos que podemos leerlo desde múltiples perspectivas. En el contexto de este ejercicio que hemos llevado a cabo desde el Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos, hemos evidenciado el conflicto armado como un conflicto ambiental. Lo entendemos desde esa perspectiva, desde un ejercicio sistémico donde lo ambiental no es solamente lo ecológico, ¿sí? Que es, digamos, lo que normalmente nos imaginamos cuando hablamos del ambiente, pues tenemos que el ambiente se compone de varios elementos, uno de ellos es el ecológico, pero también tenemos la cultura, del aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, además de ese componente ecológico. A partir de esa comprensión de lo ambiental y del conflicto armado como un conflicto ambiental, tenemos entonces varios hechos victimizantes que dejan huellas en los paisajes. Por ejemplo, las actividades mineras, la construcción y operación de hidroeléctricas, la ganadería extensiva, los monocultivos. Vemos ecosistemas contaminados por voladoras de oleoductos, selvas y páramos fumigados y bombardeos, como ustedes han podido observar en la muestra que está en sala en este momento. Y vemos que estas memorias, estas huellas del conflicto en el paisaje están ausentes en los relatos de la guerra, porque esos relatos de guerra se han centrado más, digamos, en otras esferas, pero todo lo que ha pasado alrededor de la naturaleza, pues ha estado también paralelo y también invisibilizado. Entonces, en este momento dejo acá a la profesora Marcela mientras yo voy pasando las diapositivas para que ella pueda ir entonces explicando esta parte de la exposición. Bien, entonces con relación a los hechos victimizantes que ha referido anteriormente la profe Diana, pues hay que recalcar que estos son sinérgicos, es decir, que en esa mirada compleja de lo ambiental como un sistema abierto, dinámico, complejo, integrado por esos subsistemas que refirió la profe, lo social, lo político, lo económico, lo ecológico y lo cultural, es de entender entonces que un conflicto ambiental, como se entiende el conflicto armado en el marco de esta investigación, pues realmente es multicausal, pero además que tratar de darle solución a cualquiera de estas perspectivas del conflicto es realmente complejo. Entonces, me gustaría que ustedes lograran articular cómo se va desarrollando y cómo este primer hecho victimizante que hace referencia, seguimos en, por favor. Exacto. A la tala, podría decirse que desencadena los otros hechos victimizantes y se retroalimentan entre sí. Cuando hablamos de la tala, estamos refiriéndonos justamente a la deforestación. Aquí voy a traer unas cifras, hay que actualizarse permanentemente en las cifras y he querido traerlas para esta reunión. Hablamos de que en las últimas 2 décadas se han deforestado más de 3 millones de hectáreas en el país, hectáreas de bosque. Por ejemplo, en el 2020 hablamos de 171.685.
un incremento del 8% con relación al año inmediatamente anterior. Para el año 2021, 174.103 hectáreas se deforestaron, un incremento del 15% con referencia al año anterior. En el año 22, 123.517 hectáreas, aquí vimos un descenso. En el año 23, 79.256 hectáreas se deforestaron y esto representa un 36% de disminución con relación a año 2019, que fue un año que tienen en el IDEAM y en el Ministerio del Medio Ambiente como digamos que el rango en el que nos vamos a medir permanentemente si aumentamos o disminuimos esa deforestación. Y para el año 2024 la cifra fue 113.608 hectáreas. Aumentamos en este tiempo en la deforestación. Los departamentos de Caquetá, Guainía, Bichada, Meta, pues donde está, y por supuesto la Amazonía, ¿no? Donde tenemos bosque seco y bosque húmedo tropical. Saben ustedes pues que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas que está más amenazado a nivel global. Entonces, visto esto así, es realmente una pérdida para, pues para Colombia, pero también en el marco de la vida de los ecosistemas, los biomas, pues esto afecta globalmente. Pasamos, por favor, esta de la tala, veremos que también está asociada a la ganadería. Paradójicamente, la tala y la deforestación no tienen como fin principal la venta de madera. Entonces, digamos que sí, hay una comercialización de la madera, pero ese no es el principal fin de la deforestación. Es principalmente la ganadería. Y es como una excusa la ganadería, porque imagínense ustedes que una sola vaca dispone de 3.5 hectáreas para pastar. Entonces, en esta revisión, lo que se ve es que la ganadería es una excusa para justificar la concentración de la tierra. Y esta viene generalmente precedida por fenómenos de desplazamiento forzado. Además de la ganadería, sigamos, por favor. Bueno, departamentos como el Bichada y el Meta y el Caquetá, pues son principalmente afectados. Luego hablamos de los monocultivos. Decía yo que la deforestación es como donde se inicia una cadena de esos hechos victimizantes. Pues el monocultivo es otra de las excusas o fines con los cuales se hace la deforestación. Y cuando hablamos de monocultivo, estamos hablando, por ejemplo, de la siembra de la palma aceitera, de la siembra del banano. Entonces, en estas, y por supuesto, los cultivos de uso ilícito. Pero me voy a referir con cifras a cada uno de estos cultivos. Por ejemplo, el de palma aceitera. Hablamos de 610.000 hectáreas en el país. Es el segundo cultivo más extenso en el país. Tenemos que tener en cuenta también que estos monocultivos, estos grandes monocultivos, pues tienen por dueños a esos terratenientes que están ubicados justamente en esas zonas donde se lleva a cabo en primera instancia la deforestación, los departamentos que referí anteriormente. Lo que vemos también es que el incremento en las hectáreas es constante. Por eso también la necesidad de estar permanentemente actualizando las cifras para cada reunión que tenemos alrededor del tema. El banano. Tenemos 52.000 hectáreas. Alrededor del cultivo del banano, pues hay, digamos que historia no muy pacífica alrededor de estos cultivos. Recordarán ustedes que hace muy poco tiempo, un juez de California justamente
de Florida, perdón, declara culpable a Chiquita Brand. Chiquita Brand era la empresa que trabajaba en el Urabá, en el cultivo del banano, y la declara culpable de financiar grupos armados en Colombia y además responsable de asesinatos a manos de paramilitares de la población. Esto ocurrió entre los años 1997 y 2004. Sin embargo, lo que conocemos en Colombia como la masacre de las bananeras se llevó a cabo en el año de 1928. Por eso decía yo que tiene una historia larga este monocultivo en Colombia. Esta masacre fue a cargo del Ejército Nacional con un número aún indefinido de muertos, todos ellos trabajadores que se habían declarado en huelga justamente por las condiciones, vamos a decirlo que inhumanas que se tenían en este momento. Además estaban concentrados, no era como un campo de concentración. Todos los trabajadores tenían que vivir en la misma zona, pero la fumigación que se hacía, ahora nos vamos a referir también a la fumigación para los cultivos de uso ilícito, pero en este momento era la fumigación con paraquat, se hacía indiscriminadamente encima de las casas, de los cultivos de pancoger, de los animales, dentro de este lugar donde se tenían los cultivos de banano, que eran grandes extensiones, pero como les digo, las comunidades que trabajaban para la bananera, pues estaban concentradas en el territorio. Pasamos entonces ahora, va muy rápido, Diana, en los cultivos de uso ilícito. Para los cultivos de uso ilícito estamos hablando de 253.000 hectáreas aún. Los cultivos de uso ilícito, si bien es cierto que vienen a ocupar esos espacios que se han logrado con la deforestación, su implicación en esta investigación va mucho más allá. Y es que los cultivos de uso ilícito son la forma de financiar y de mantener en el tiempo el negocio de la guerra. Porque en realidad la guerra pues, es un negocio muy rentable para quienes venden las armas, que generalmente pues no están en el país. Las armas vienen casi siempre de países además pacíficos como Francia. Tiene la industria armamentista más fuerte. Pero además hay que decir también que esto de los cultivos de uso ilícito que han sido y que son hoy, entre otras cosas, motivo de la desertificación de Colombia y de la sanción al presidente actualmente, pues han estado en el marco de tratados binacionales entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, el Plan Colombia, que fue un plan estratégico en el que Colombia tenía que aceptar unas condiciones impuestas por Estados Unidos para que Estados Unidos aportara unos dineros para supuestamente el control de el narcotráfico, pues implicó en ese marco del Plan Colombia la fumigación con glifosato. Y el glifosato, pues está comprobado, es un veneno cancerígeno que afecta tanto a plantas, animales y por supuesto también a los seres vivos. Dentro de esto del Plan Colombia para entre los años 2007 y 2014, se asperjaron en Colombia 23,5 litros de esta mezcla. No es solo el glifosato, viene el glifosato con paraquat y otros herbicidas, 23,5 litros por hectárea. Y hablábamos de que están rondando alrededor de las 200.000 hectáreas para ese momento. Hoy hablamos de 253.000 hectáreas.
También recordarán seguramente ustedes que en el marco de esto de la fumigación con glifosato y de no entender los límites territoriales, pues Colombia fumigó parte de la selva en el Ecuador. Ecuador instauró una demanda contra Colombia ante la Corte Penal Internacional y por supuesto perdimos porque violamos la soberanía nacional en Ecuador, fumigamos, envenenamos población y, por supuesto, también los cultivos de pan coger de estas comunidades. Vemos también aquí en las fotografías algunas de las afectaciones directas sobre los cultivos de pan coger de las comunidades, tanto indígenas como afro, las comunidades y campesinos, por supuesto, también que están instalados en este lugar. ¿Cuáles son los departamentos? Bueno, hoy en día es muy difícil decir exactamente cuántos porque son muchos, ¿cierto? Pero toda la vertiente del oriente del país principalmente y en varios departamentos de la costa atlántica y de la costa pacífica. Fíjense que es casi todo el país. Entonces, pues esto de los cultivos de uso ilícito, repito, asociados al narcotráfico, pues son el motor de la prolongación de la guerra. Pasamos, Janita. Los incendios forestales. Una forma de deforestar también no es solo la tala, sino a través de los incendios provocados. Muchos de esos incendios tienen que ver, por ejemplo, con el control que hace el ejército a los cultivos de uso ilícito. Se supone que empiecen como incendios controlados, pero pues generalmente terminan siendo incendios de grandes extensiones. En el año 2023 perdimos 500.829 hectáreas como resultado de este tipo de incendios y para el año 2024, recuerden que en el 2024 hubo una disminución también entre 2023 y 2024 de las hectáreas cultivadas. Hablamos de 301.604 hectáreas que perdimos de bosque en el marco de estos incendios, que son muchos de ellos provocados para luego poder legalizar de alguna manera la ganadería y también los monocultivos, que van acompañados de desplazamiento y que son en últimas una estrategia de acaparamiento de las tierras. Pasamos a la minería. Y pues en la minería, entonces, que es otro de los motores económicos que ha mantenido la guerra, y los actores armados manejan ambos negocios, ambos muy rentables, ¿no? El narcotráfico y la minería. Escenas como estas que estamos viendo asociadas a la minería se repiten en todas partes del país. Y particularmente la preocupación es que son las fuentes de agua las principales contaminadas por mercurio y cianuro. Esto pues también es como una estrategia de guerra el poder envenenar las fuentes de agua. ¿Qué nos demuestra que el mercurio y el cianuro efectivamente se utilizan tanto en la minería legal como en la minería ilegal? Pues que hoy tanto los peces como los seres humanos que habitan estos territorios tienen unas concentraciones de mercurio por encima de lo que podríamos llamar permisible, y es una afectación directa para las. Pasamos, por favor. Seguimos con la voladura de oleoductos. Con esta fotografía la tenemos allí. Podríamos decir que casi que no se requieren palabras.
Lo que sí es claro para todos es que los actores armados se han beneficiado, han hecho lo que algún expresidente llamaría contubernios, acuerdos, incluso entre autoridades locales y actores armados para ya sea la extracción, el robo de combustibles o una forma de guerra que han esgrimido estos actores armados ha sido justamente la voladora de oleoductos, lo que significa que una comunidad puede quedar mucho tiempo sin el recurso hídrico disponible porque poder recoger la mancha de petróleo no solo es muy costoso y dispendioso, sino que puede ser de muy largo aliento la recuperación de esta fuente. Y mientras tanto, son las comunidades las que se ven afectadas. Cuando hablo de comunidades, obviamente no me estoy refiriendo solo a las personas, sino a las comunidades vegetales y animales que comparten con nosotros el territorio y que habitan en estos lugares. Y es justamente en estos lugares donde hablamos de biodiversidad y es parte de la afectación, la pérdida de biodiversidad en el marco del conflicto armado. Seguimos. Los megaproyectos y particularmente Hidroituango. Hidroituango también tiene una historia un poco, digamos, dudosa frente a la construcción de esta hidroeléctrica. No es una construcción reciente, esto es un proceso de más de 20 años que requirió por parte de los interesados de la apropiación del terreno, del despojo, del desplazamiento y cerca a Ituango, donde se lleva a cabo la hidroeléctrica. ¿Podemos devolvernos un momento, por favor? ¿Devolvernos? Ahí. Esto es antes, antes de la hidroeléctrica. Se construye la hidroeléctrica y por supuesto que se estanca el paso del agua. Lo que vemos de la hidroeléctrica cuenca arriba o río arriba es que por la quietud del agua, entonces se genera una proliferación de buchón que afectó económicamente a la población que vivía de la pesca, pero por supuesto afectó a toda la comunidad biótica que estaba en el río, porque el buchón terminó, pues, ustedes lo saben, consumiendo el oxígeno. Luego viene la represa, pasamos la diapositiva, ¿cierto? Una represa construida en una zona geológicamente inestable, uno no entiende cómo se lleva a cabo y obtiene la licencia ambiental, como también vale la pena decir que la fumigación con glifosato tiene licencia ambiental. Pues esta hidroeléctrica también. Seguramente también ustedes recuerdan que tuvieron que abrir o sea, abrieron las compuertas antes de tiempo y hubo todo un evento de riesgo en el lugar. Y luego lo que decían las comunidades en el territorio es que las compuertas se abrieron porque justamente la JEP en ese momento iba a autorizar la excavación de las fosas comunes que estaban en ese lugar, en el vaso de la hidroeléctrica. Porque como les decía, pues detrás de Hidroituango hay toda una historia de masacres también. Y entonces, claro, al abrir las compuertas se llena el vaso de la hidroeléctrica y ya no hay forma de recuperar a las personas que estaban allí, pues a los restos de las personas que estaban allí y los familiares de las víctimas que tenían la esperanza de recuperarlos, pues la pierden una vez se abre el vaso, se llena el vaso y se abren las compuertas. Y río abajo, después de la presa, pues como no hay salida de agua, pues ustedes pueden ver que el río se secó, la cantidad de especies de flora y de fauna que habitan este ecosistema hídrico, pues murieron y por supuesto las personas que habitan en estos lugares
se quedaron también sin su actividad económica y sin la posibilidad de acceder al pescado, pues a los peces, que son su fuente de alimentación principal. Ustedes en Ituango, además de la gran represa, una obra colosal, también encuentran en el centro del pueblo esta lápida que está allí en memoria de todas las víctimas del conflicto, los desaparecidos y que las personas que no encontraron nunca porque estaban, ya no encontrarán porque están en el paso de la represa. ¿Seguimos? Y por último, otra forma de victimización de la naturaleza es cómo los ríos se convierten en tumbas. Hay dos fotografías, digo yo, muy dicientes, ambas del colombiano, en el río Cauca. Estas no son las únicas. La masacre de Trujillo en el Valle del Cauca cuentan los que vivieron esta época y lograron sobrevivir a ella, que eran por camionados que llegaban los camiones del ejército y botaban los cuerpos al río Cauca. Pues esto sigue pasando y los pueblos, y hay personas en los pueblos a lo largo del río Cauca que se han apropiado de la tarea de rescatar los cuerpos y darles pues una sepultura. Esto es entonces una forma más de victimización de la naturaleza. Y decimos que es una víctima silenciosa, pues porque durante mucho tiempo se ignoró como víctima. Solo hasta ahora, repito, en el año 2019, se declara a través de la JEP una víctima más y es la naturaleza. Y aquí unas escenas, unas fotografías que nos dejan ver también cómo la fauna silvestre ha sido también botín de guerra, como en la fotografía de la esquina derecha, ya arribita, pues las AUC van marcando el territorio incluso con los animales, no solo con las personas. En fin, creo ¿Esas que... otras qué son? La del jaguar y la mitad del perrito que... ¿Las de aquí abajo? La de Son los arriba, peces. ¿la de arriba es un jaguar? Sí, allá es un jaguar, fue una mascota, por eso digo que la fauna silvestre, una mascota de las AUC. Entonces, Y la mitad del perrito que se llama... la del perrito tiene allí en la AUC y este del perrito, pues que son también una forma de apropiarse, sí, bueno, y de esclavitud de los animales cuando los volvemos o los vemos que son utilizados como antiexplosivos o antinarcóticos. Bien, y allí pues una vez resultado del derrame de petróleo, que yo creo que estas imágenes las hemos visto o las vimos con mucha frecuencia en los noticieros. Bueno, pasamos entonces ahora la siguiente. Pasamos a las conclusiones, entonces. Sí, Sí. Entonces, bueno, muchas gracias, profesora Marcela. Aquí, entonces, podemos reconocer, entonces, a partir de todas estas imágenes y estos relatos, a la naturaleza como una víctima del conflicto armado, eh, y nos permite comprender que este conflicto no solamente afecta a las personas, sino intrínsecamente al territorio, y vemos este daño ambiental con todos estos hechos victimizantes que acaba de exponer la profe Marcela, que no es un daño colateral, sino un daño directo a la víctima colectiva y afecta la subsistencia, la cultura y la identidad de las comunidades que dependen de estos ecosistemas. En ese sentido, tenemos entonces cuatro reflexiones finales. Una,
las implicaciones para la verdad histórica y la responsabilidad. En este caso, al calificar los daños ambientales como crímenes, la JEP obliga a que los responsables, tanto actores armados como actores económicos coludidos, es decir, organizados bajo una lógica, ¿sí?, deban rendir cuentas no solo por los homicidios o desplazamientos, sino también por la destrucción del patrimonio natural. Y esto enriquece el acto de verdad, ¿sí?, documentando la magnitud real y total del impacto del conflicto. Una segunda reflexión es el fortalecimiento del enfoque diferencial y étnico, y en este punto este reconocimiento es muy importante y crucial para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, campesinos, cuyo vínculo con el territorio es central para su cosmovisión, su pensamiento propio y su supervivencia. Entonces, al reconocer a la naturaleza como víctima, la JEP valida las narrativas de estas comunidades sobre cómo la guerra fracturó su relación sagrada y vital con la tierra, otorgándoles una mayor legitimidad en los procesos de reparación. Una tercera reflexión es la expansión del marco de la justicia transicional, y aquí podríamos decir que este fallo amplía el concepto tradicional de víctima en el derecho internacional y en los procesos de justicia transicional. Esto implica que la reparación y la no repetición debe incluir medidas concretas para la restauración ecológica. Finalmente, la creación de un precedente jurídico innovador, o lo que podríamos conocer como bioderecho, y en este caso podríamos decir que la decisión establece un precedente legal poderoso a nivel global. Aunque otros países han otorgado derechos a la naturaleza, como ríos o bosques, la Jurisdicción Especial para la Paz lo hace dentro del contexto de un conflicto armado y la justicia transicional, y esto posiciona a Colombia como líder en el desarrollo de lo que se conoce actualmente como bioderecho. Entonces, en este contexto que acabamos de presentar, esta experiencia consideramos desde el Observatorio de Conflictos Ambientales Urbanos, desde el área de gestión ambiental, que es una contribución a la comprensión social del conflicto armado como un conflicto ambiental. Gracias. El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la muestra museográfica La Memoria Histórica Ambiental en el Paisaje de la Paz, un encuentro que invitó a reconocer la profunda relación entre el territorio, la memoria y la reconciliación. En un formato híbrido, asistentes presenciales y virtuales exploraron a través de la fotografía y los testimonios de nuestras invitadas las huellas que el conflicto armado y el posconflicto han dejado en el entorno natural. Más que una exposición, fue un espacio para la reflexión colectiva, donde cada participante pudo aportar su mirada y su voz al proceso de reconstrucción y sanación con la naturaleza.